Bueno, entonces vamos a iniciar. Quisiera arrancar la sesión de hoy dedicando unos minutos como a redondear las ideas y dar como un resumen general de lo que hemos hecho en en este par de sesiones pasadas, como para tener una idea clara sobre el panorama global. Entonces, las dos sesiones pasadas las hemos gastado literalmente em, en explorar una base de datos de manera cuantitativa, ¿no? Entonces, básicamente todo lo que hemos hecho es básicamente aspectos de exploración y descripción. Entonces, quiero destacar aquí varios puntos importantes, sobre todo para alivianar un poco la parte técnica y no sufrir en este punto con cosas que no vale la pena sufrir. Entonces, primero, hemos hecho como mucha énfasis y lo voy a volver a resaltar en que antes de llevar a cabo cualquier proceso metodológico o cualquier proceso de análisis, em, invierta un tiempo considerable en la limpieza del conjunto de datos. Y cuando hablo de la limpieza del conjunto de datos, hago referencia no solamente a, digamos, estandarizar la base y a normalizarla, como, sí, limpiándole los aspectos, digamos, de forma, pero también en términos de delimitar las variables y la porción de la información que me va a servir a mí para hacer el proyecto o hacer mi investigación. Entonces, piense muy bien cuáles son aquellas variables o cuáles son aquellos aspectos de la base de datos en los cuales usted se quiere enfocar, dados sus objetivos y dadas las preguntas que usted quiera responder antes de realizar cualquier cosa. Y ya con esa claridad, ahí sí usted empieza como a limpiar la base, ¿no? Filtrar los individuos, organizar las variables, dejarlas listas para poderlas analizar. Em, Esto es un aspecto que muchas veces se pasa por encima porque uno se dedica mucho a hablar de las técnicas computacionales y de la inferencia estadística y de los modelos, pero creo que sin este paso no hay nada. Em, y una buena forma de empezar es imaginándose que hacia dónde voy, o sea, cuáles cosas quiero concluir al final de todo el proceso. Bueno, número uno eso. Número dos, hemos gastado tiempo importante explorando y describiendo los datos. Entonces, quiero hacer énfasis en la exploración y en la descripción porque apenas este proceso es como una idea inicial de lo que contiene la base de datos. Es decir, con este proceso de hacer algunos gráficos, porque básicamente en términos estadísticos, lo que hemos hecho es hacer como calcular algunas medidas, hacer algunos gráficos, hacer algunas tablas, como que este proceso inicial de inspección, yo no aspiro a que con este proceso inicial usted responda todas sus preguntas y ya cierre el proyecto. No. Esto es simplemente como una idea. Es más, puede que muchos de los gráficos y muchas de las tablas que usted produzca ni las utilice después. Es simplemente para entender las variables, para ver cómo se comportan los individuos dentro de la base de datos antes de hacer como cualquier método sofisticado. Puede que algunas tablas sí las utilice usted después para, digamos, hacer algunas conclusiones o armar alguna discusión, pero no es el centro. El centro es entender la base de datos como tal. Em, y bueno, como que fuimos en muchas direcciones como para dar ejemplos de cuáles medidas utilizar
y de cuáles gráficos utilizar, pero en ninguna manera lo que hicimos en la clase pasada y antepasada es algo exhaustivo, ¿no? Simplemente son ejemplos y usted puede utilizar las técnicas descriptivas que usted quiera. Entonces, en ese sentido, digamos que en términos de medidas, gastamos un poco de tiempo, digamos, entendiendo el vector de promedios, que de hecho lo voy a escribir así, con el X barra, como con el X barra en negrilla. Recuerde que este es un vector de promedios porque ahora tengo varias variables simultáneamente. Gastamos un poco de tiempo interpretando la matriz de covarianzas, que la escribo así como con una letra negrilla, y la matriz de correlación. Estas son como las medidas más populares para indagar sobre esas variables. Si usted hubiera querido trabajar con medianas, claro, hubiera podido hacerlo, no hay ningún problema. Si usted quiere explorar otras medidas como los percentiles o, digamos, utilizar otras medidas estadísticas que trabajamos en el módulo pasado, también está bien. Solamente que quise hacer énfasis en estas tres, porque estas tres medidas van a aparecer en los modelos más sofisticados después. Eh, y, y más que nada, quisiera como que usted se llevara la idea clara de que el promedio es como una medida inicial para explorar tendencias, centralidades, y la matriz de covarianza y la matriz de correlación para indagar sobre relaciones entre variables. Número uno, eso. En términos de gráficos, pues hicimos varios gráficos. De hecho, yo aquí como que antes de iniciar la clase, los corrí todos nuevamente, como para que los recordáramos y los tuviéramos ahí presentes. Em, Trabajamos varios gráficos, sobre todo simultáneos, y repito, con el propósito de explorar la tendencia de los datos, el comportamiento de los datos en términos de su distribución, en términos de cómo se localizan y cómo varían en el rango de interés. Y lo hicimos por medio de los diagramas de caja y los histogramas. Veíamos que, por ejemplo, sobre todo viendo los histogramas y las cajas también, pues que individualmente las variables no tienen una distribución que sea muy simétrica. O sea, la normalidad ahí se puede descartar de manera visual, por lo menos. Exploramos las relaciones. La clase pasada insinuaba varias características interesantes con respecto a la pendiente de las tendencias, que en ningún momento hemos formalizado porque vamos a ver el modelo de regresión para poderlo hacer con múltiples variables, pero pues vimos que no todas tenían la misma pendiente, si se quiere, y hablamos acerca de un poco sobre cómo interpretarla. Hicimos también un gráfico inicial de clústeres, de grupos, ¿no? Veíamos que por lo menos visualmente identificábamos 3 grupos, los cuales podíamos ver o de pronto asociar con instituciones con rendimiento bajo, intermedio y alto. Pero, repito, con simplemente una intención de ver lo que hay por dentro de los datos. Sí, en algún momento uno, digamos, quiere dedicarse a hacer clústeres o grupos o segmentación de la base. Entonces, ya ahí sí me voy como, ya con esta idea inicial que tengo de los 3 clústeres, de que hay uno grande, uno mediano y uno más pequeño, ya con esa idea inicial, ahí sí ya me voy después a la técnica especializada, que no la hemos visto, pero la vamos a ver. Y me meto de fondo en entender y cuantificar los grupos. Todavía simplemente, apenas estamos explorando, no hemos cuantificado nada. Por ejemplo, si alguien quiere explorar o, digamos, irse a fondo en en predecir o explicar una variable en términos de las demás, entonces, bueno, vamos a hacer técnicas de regresión y ahí sí, ya con esta idea inicial que tenemos,
vamos a poder irnos al modelo y cuantificar las pendientes, interpretarlas, ver cuáles son significativas, ver cuáles no, en fin, como que es una idea inicial, ¿no? Ese es mi punto. Entonces, aquí alguien quiere intervenir, ya le doy la palabra. Entonces, mi punto es, número uno, no hemos, no nos hemos ido a ninguna técnica, digamos, profunda por ahora, simplemente estamos explorando y y vamos a ahondar en otras técnicas profundas, pues ya cuando venga el momento. Número dos, no se afane por la parte computacional. Si usted se dio cuenta, son unas lineecitas de código que usted puede buscar en Google o que puede hacer en Excel si quiere o en SPSS, pero ya eso es algo muy estándar, o sea, como que no se afane por tratar de entender el código y memorizarlo o, digamos, entender cada línea a profundidad. No, uno simplemente usa lo que otros han hecho y han desarrollado, pues esa es la idea del software libre. Y tres, hay algunos aspectos matemáticos como, no sé, las fórmulas de las distancias o las fórmulas de los promedios, de las covarianzas, de las correlaciones, que no hemos, digamos, demostrado o ido a fondo, pero no lo hemos hecho porque nos estamos dedicando es más a interpretar y a ver lo que está sucediendo con la base de datos. Esa es la idea de estos módulos, por lo menos inicialmente. Eh, por favor, alguien que quiera hablar, hágalo con tranquilidad. Gracias, profe. De la gráfica de clusters, Ujú, puedo ver claramente dos de los tres grupos que ustedes mencionan. Puedo ver el que ujú. está, digamos, debajo de la franja roja, pues ahí se Sí, ve uno, sí. y entre las dos franjas rojas puedo ver el otro, pero el Ujú. tercero no lo logro visualizar. ¿Cómo hizo usted para poder encontrar que habían tres? O sea, porque es que el grupo de arriba se me asemeja mucho, digamos, a otros grupos que veo dentro de la gráfica. Entonces, Ujú. ¿por qué tres y por qué no cuatro o cinco a partir de la observación de la gráfica? Excelente. Este punto, esta observación es bien importante por el siguiente motivo y es, como esto es una exploración, yo, Juan Camilo, digo, yo veo tres, veo el que menciona el primero, este grandote, el segundo, y yo veo aquí el tercero, ese lo veo yo, pues. Eh, no hemos cuantificado ni hemos implementado un modelo de segmentación que defina eh, con certeza y con cierto rigor matemático esos tres grupos. ¿Por qué? Porque bien me dice, creo que hablaba Jaime ahora, bien me dice Jaime, pero yo veo dos, el tercero no lo veo bien, puede que no esté. Entonces, mi punto es precisamente ese. Cuando vayamos al modelo, digamos, sofisticado y lo implementemos y cuantifiquemos los tamaños de los grupos, en verdad definamos cuántos hay. En ese punto, ahí ya vamos a tener esas respuestas específicas. Apenas esto es una exploración y lo estoy haciendo muy visual. Alguien con toda razón me puede decir, no, Juan Camilo, aquí yo estoy viendo en lugar de tres, estoy viendo cinco grupos. Este pequeñito que está aquí, luego otro más grande, un tercero y digamos otros dos en la parte superior. O alguien puede ver cuatro. Mi punto es que eh, más allá de que si son tres o son cuatro o son dos, no lo hemos cuantificado porque no hemos aplicado el método, vemos que hay una tendencia a conformar grupos, por lo menos, que pueden ser tres, que pueden ser cuatro, está bien. Y cuando lo hagamos formalmente con el método de segmentación importante o sofisticado, lo vamos a cuantificar y lo vamos a hacer. Un poco lo mismo con las pendientes, ¿no? Alguien me puede decir, Juan Camilo, mire que la pendiente entre matemáticas y razonamiento difiere o no es para nada similar a la pendiente que está entre inglés y ciudadanas. A ojo, uno podría darle la razón a eso, pero no lo hemos cuantificado, no lo hemos cuantificado. Entonces, cuando hagamos los métodos de regresión, por ejemplo, vamos a calcular las pendientes, ver si son significativas o no, pero pues ya tenemos una intuición más o menos de lo que está ocurriendo. Eh, entonces, si por ejemplo yo voy a irme con los clústeres y mi interés
es segmentar la base de datos y hallar características comunes en los grupos para responder alguna pregunta, para hacer alguna intervención o alguna cosa. Entonces, a pesar de que este gráfico no esté sustentado aún con un método sofisticado, no quiere decir que no sirva. Lo que uno puede hacer es ya tenerlo aquí, luego sí implementar, correr el modelo de clustering y ya empezar a mezclar y hacer la interpretación de manera simultánea, ¿no? Como con la parte descriptiva más la parte del modelo. Y ahí uno dice, ah, mire que si están los 4, o mire que si son los 3, o en fin. O lo mismo aquí con este gráfico de relaciones. Todavía no hemos implementado ningún modelo de regresión, no hemos cuantificado ninguna pendiente, no hemos hecho ninguna labor de inferencia sobre la población, pero cuando lo hagamos vamos a tener este gráfico y al lado los resultados, pues para ir interpretando y evaluando los resultados de manera conjunta, de forma tanto descriptiva como inferencial o más profunda. Eh, y es muy natural y es muy típico que dos personas con dos backgrounds diferentes, con dos, digamos, puntos de vista diferentes de un gráfico, vean cosas distintas. Por eso es que los métodos ya formales, sofisticados, los necesitamos implementar para no caer como en esa subjetividad de que si son 3 o son 4, porque en este punto yo no tengo ningún elemento, no lo tenemos aún, no tenemos ningún elemento científico certero de decir, vea, son 3. Y las características de estos 3 grupos son estas, y las proporciones son estas, y los elementos distintivos son estos. No lo hemos hecho, pero vamos en ese camino. Entonces, descripción y exploración. Y quise presentarles estos 3 ejemplos porque me parecen, digamos, representativos de lo que uno hace comúnmente en varias de las investigaciones. Yo voy a decir que en más del 90-95% de todos los análisis exploratorios que hago, termino haciendo estos 3 gráficos. No quiere decir que uno siempre los tenga que hacer, pero pues es como lo más común. Y puede haber otros. Listo. Entonces, quería como hacer el resumen y enfatizar ese par de ideas. La otra cosa es que en términos de, hicimos esos gráficos y bueno, como que no fue una revisión exhaustiva, pero pues ahí están. Y en términos de las tablas, no trabajamos ninguna en este caso, bueno, hicimos un par apenas, como la tabla por departamentos, por ejemplo, al principio, donde decíamos cuáles eran los que tenían mayor cantidad de instituciones, pero usted está en toda la libertad de hacer tablas cruzadas en cualquier sentido, ¿no? Por ejemplo, yo hubiera podido hacer una tabla cruzada donde yo visualice o donde yo investigue la relación que hay entre el tipo de colegio, el tipo de institución, si es pública o privada, y alguna asignatura en particular, o donde yo cruce el tipo de colegio con el calendario o algo así. Como que no se cohiba en coger variables cualitativas, no se cohiba en coger variables de tipo quali o categórico y cruzarlas como usted bien prefiera. Eso lo hicimos el módulo pasado bastantes veces y ahí lo tienen, digamos, disponible también para explorar los datos. Entonces, mi último mensaje es, con esta parte descriptiva y de exploración, es gástele un tiempo importante eh, y entienda los datos antes de lanzarse a algún método, digamos, en particular. Mm, listo. Eh, y el otro punto, antes de continuar con el tema, era un punto que quisiera, digamos, desmenuzar un poquito más, casi que desmenuzar, volverlo a retomar desde cero, y es la última parte relacionada con la detección de datos atípicos cuando tengo una base de datos con varias variables.
esa última discusión al final de la clase pasada necesita un poquito más de elaboración, entonces quisiera retomar la idea para redondearla y que todos estemos sobre la misma página para no enredarnos con cosas técnicas que no valga la pena enredarnos. John, por favor. John. Profe, no sé si en algún momento pudiera regalarnos un espacio para orientarnos de cómo podemos hacer el paso de información cualitativa a información cuantitativa para poder trabajar mejor con estas herramientas. No entendí bien, no escuché bien otra vez, por favor. Digamos, en las bases de datos, los estudios que nosotros trabajamos, varios de los compañeros están trabajando información cualitativa. Lo que yo tengo entendido es que alguna de esa información yo la podría volver numérica para hacer una mejor gestión de la información en bases de datos. Ok. ¿Y quisieras como que elaboráramos un poco más en ese sentido? Si en algún momento, no hoy, si en algún otro espacio es posible, no sé si a los compañeros les parece, poder hacer ese tránsito de información cualitativa a cuantitativa para yo poder integrar una base de datos y gestionarla. O Bueno, no sé si es tan sencillo que no requiere tanta explicación. no, aquí hay varios tópicos importantes que tratar y ya que John está tocando este punto, quisiera, antes de irnos en la explicación que quería hacer, quisiera elaborar un poco sobre esto que dice John. Claramente, y esto es suficientemente importante como para dedicarle un tiempito. Claramente, cuando nosotros hacemos cuando tratamos la información, lo primero que tengo que ver es qué tipo de variables tengo, ¿no? Entonces, veíamos la clase, el módulo pasado, pues que la clasificación más común es hacerla en términos quanti, o sea, si la variable es numérica o la variable es cualitativa, ¿no? Entonces, esta es como la clasificación más común y, y a pesar de que sea muy tonto, entre comillas, es fundamental hacer la distinción porque los métodos de análisis que se utilizan en uno y otro sentido son totalmente diferentes. Me explico. Si yo tengo variables cualitativas, por ejemplo, el calendario de la institución o, por ejemplo, el departamento, cosas de ese estilo, pues a ese tipo de variables yo no le voy a calcular promedios ni correlaciones ni nada de eso porque esas variables no reflejan cantidades que son producto de una medición. Ya otra cosa es si yo tengo índices, ¿no? O tengo otras medidas como ingresos o como importaciones, exportaciones o pesos o cosas de ese estilo que se clasifican como variables cuantitativas donde sí vale la pena hacer esas medidas de tendencia y de correlación porque esas medidas reflejan cantidades, reflejan una magnitud. Cuando yo tengo esas variables voy a decir un ejemplo, digamos, trivial como el sexo, hombre y mujer, entonces, pues ahí uno no se pone a calcular promedios, pues porque no tiene, no tiene mucha gracia. No tiene sentido, de hecho. En ese sentido, cuando yo tengo esas variables cualitativas, el enfoque práctico que yo les debo dar es por medio de distribuciones en términos de las tablas. Veíamos en el módulo pasado que yo podía hacer tablas de frecuencias absolutas, hacer tablas de frecuencias relativas, hacer perfiles. Ahora, me toca hacer tablas porque cuando yo tengo las variables cualitativas, lo máximo que puedo hacer es contar o calcular el porcentaje de individuos dentro de las categorías, pero en ningún momento me puedo poner a calcular promedios ni correlaciones y eso porque no son variables numéricas. Ahora, un error muy frecuente es, bueno, Juan Camilo, yo tengo calendario A y calendario B, claramente es una variable quali. Lo que podría pasar, y eso lo hace así el DANE todo el tiempo, por ejemplo, o bueno, las bases de datos usualmente las codifican. Entonces, en lugar de A y B, usualmente le ponen, no sé, 1 y 2.
1 significa calendario A, 2 significa calendario B. A pesar de que tengamos los números, una codificación no quiere decir que sean numéricas, ¿no? No quiere decir que yo ahora sí me pueda poner a calcular promedios o correlaciones, por ejemplo. No tiene sentido porque ese 1 y ese 2 no reflejan ninguna cantidad. Entonces, cuando yo tengo variables cualitativas, usualmente me voy con las tablas y bueno, y los gráficos relacionados con las tablas, ¿no? Que son los diagramas de barras, por ejemplo. Entonces, en ese sentido hay que ser muy cuidadoso. Y el último comentario que quisiera hacer es el siguiente, y es, alguien me puede decir, bueno, ¿qué pasa si yo tengo una variable quali y una quanti? Y yo quiero ver la relación entre esas dos variables. Pues claramente una matriz de correlación no la puedo aplicar directamente, pues porque estas matrices de correlación únicamente aplican cuando tengo variables cuantitativas. Pero entonces, ¿cómo procedo? Entonces, una manera de proceder es transformando una de las variables en el sentido que dice John, pero yo lo haría transformando la variable quanti a quali. ¿Por qué? Porque la quali, volverla cuantitativa, no tiene ni pies ni cabeza porque las cualitativas reflejan una característica que no se produce midiendo algo. En cambio, la cuantitativa, yo sí la podría categorizar, la podría volver cualitativa porque puedo armar categorías, por ejemplo. Yo tengo ingresos, que es una variable cuantitativa, entonces puedo hacer ingresos bajos, medios y altos. Ah, bueno, entonces mire que ya categoricé, ahí ya volví cualitativa la variable quanti y esas ya las puedo cruzar con una tabla, por ejemplo. Ahora, por un lado eso. Por otro lado, eh, hay técnicas, hay varias técnicas y yo voy a ser muy preciso y voy a hacer el comentario muy puntual y voy a hacer la alerta correspondiente cuando vayamos. Por ejemplo, aquí nosotros hicimos las relaciones entre las variables cuantitativas. Bueno, cuando toquemos el tópico, yo voy a hacer el comentario nuevamente, pero si trabajamos técnicas de regresión, por ejemplo, yo voy a explicar una variable o predecir una variable en función de otras. Aquí yo tengo un caso cuantitativo puro, donde todas las variables son cuantitativas, pero es posible aplicar ese mismo método trabajando con variables quali, pero de alguna forma uno tiene que ser muy cuidadoso porque la implementación computacional y las fórmulas y eso cambian. Entonces no es simplemente a hombres póngale 1, a mujeres póngale 2 y corra eso como si fuera cuantitativa, no. Se puede hacer la regresión, pero toca tener en cuenta el hecho de que son cualitativas. Lo mismo aquí con la segmentación. Aquí nosotros hicimos un gráfico de segmentación como de grupos, de clusters, con este insumo de variables cuantitativas, porque calculamos las distancias, pero el punto es que si usted en algún momento necesita hacer clusters o grupos teniendo variables cualitativas, se puede hacer también, pero no es simplemente coja la variable y a calendario A póngale 1, a calendario B póngale 2 y utilice la misma función que hicimos para variables cuantitativas en R. No. Uno tiene que buscar y decir y ver como los métodos para variables cualitativas. Entonces, mi comentario final es, de alguna forma todo se puede hacer tanto para variables quali y quanti. Siempre hay un equivalente en los dos mundos, como que si yo quiero hacer clusters, los puedo hacer para variables quali como los puedo hacer para variables quanti o una mezcla, se puede, pero uno tiene que ser muy consciente de que cuáles variables son quali y variables cuáles son quanti. Entonces uno puede buscar métodos de segmentación para variables cuantitativas y es básicamente lo que hicimos con este gráfico. Y bueno, y lo que veamos después. Y después uno
si sus variables no son cuantitativas, sino quali, uno puede poner métodos de segmentación para variables cualitativas. Entonces, mi punto es que no es simplemente transforme la variable y métale el modelo de cuantitativas, no. Toca buscar el método especializado para variables quali. Entonces, esa distinción que hace John es bien importante por eso. John, continúa, por favor. Le ruego me excuse si de pronto insisto en algo que de pronto no tengo claro porque tiene que ver con lo que estoy tratando de hacer. Por ejemplo, hay un instrumento que estoy queriendo armar para productores rurales y hay una pregunta que es calificar el nivel de satisfacción que tiene frente a una actividad que realizó y su innovación, y lo pensaba calificar en una escala de Likert y lograr esos resultados, pasarlo a numérico. No le podría dar un trato cuantitativo a eso, o es mejor simplemente trabajarlo desde lo cualitativo. Bueno, este ya es un caso mucho más particular y me parece interesante. John, ¿recuerdas la escala Likert en qué niveles está? Pues hay unas de 5 y 7, entonces está muy satisfecho, medianamente satisfecho y así. Estoy armándola todavía. Ok. Eh, entonces aquí, bueno, esto no voy a ahondar en el asunto porque no he preparado ningún ejemplo en ese sentido, pero este es un caso un poco más especializado porque cuando yo tengo una escala Likert, pues básicamente a esa escala uno le puede asociar cierto valor cuantitativo, pero es precisamente porque está asociado con una escala Likert, ¿no? Porque viene, digamos, en orden, tiene la característica ordinal y tiene la característica de una magnitud cualitativa, si se quiere. Entonces está lo que decía aquí ahorita John no sé, el 1 va a ser, por eso le preguntaba a John la escala, pero voy a inventarme cualquier cosa. El 1 puede ser nada satisfecho, el 2 algo satisfecho, el 3 medianamente satisfecho, el 4 satisfecho y el 5 muy satisfecho. Entonces, ahí, eso es un tipo de variable que no es puramente cualitativa porque está asociado con una escala Likert precisamente. Entonces, mi discusión y lo que estaba tratando de decir hace un segundo iba relacionado a que estas variables quali a las que hago referencia son variables quali puras, o sea, son variables quali donde no hay esa relación o esa asociación con una escala o con una magnitud, así sea cualitativa, ¿no? Entonces, estas variables quali puras a las que hago referencia son variables que no tienen esa característica que menciona John de estar asociada con una escala, de estar asociada con unos niveles, sino son variables quali, digamos, puras categóricas literalmente. En ese caso que menciona John, que es muy frecuente en las ciencias sociales y en la administración, con la escala Likert, usted la van a ver todo el tiempo, ahí sí uno le puede dar un tratamiento cuantitativo porque eso está asociado con niveles y hay que leer muy bien cómo se hizo, hay que leer muy bien cuáles son los niveles y cómo se pueden interpretar para, por ejemplo, interpretan bien el promedio, por ejemplo. Aquí John en el chat aquí pone la escala. Totalmente en desacuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo, y hay una de 5. Entonces, fíjense que ahí todos los niveles, o sea, esto es una variable que se puede interpretar como cualitativa, pero uno puede ir un poquito más allá, hacer esa transformación que dice John de Quanti, porque está asociada con un nivel específico, dependiendo en este caso de su grado de asertividad con la medida, puede ser, o con lo que esté evaluando. Entonces ahí, en ese caso de trabajar con escalas Likert, uno puede, digamos, hacer una asociación cuantitativa, pero es un caso muy particular porque es Likert. Pero es muy importante empaparse muy bien de el cuestionario, de cuántos son los niveles, en fin, sí se puede hacer y es importante que si uno lo va a hacer, uno sepa muy bien los detalles del cuestionario para no equivocarse en la interpretación de los números, sobre todo. Buena cosa. Voy a tratar
no lo tengo preparado, pero voy a tratar de tener para alguna sesión algún ejemplo con escalas Likert para que todos, digamos, estemos alineados con esa, mm, con esa funcionalidad. Pero más allá de que si es quanti o quali o que si es quali Likert o lo que sea, algo que acabó de suceder y creo que está algo en muy buena tónica es que como analistas uno debe saber con qué tipo de variables está trabajando para saber qué tipo de análisis le va a meter, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una variable quali de categorías, pues meterle un promedio a eso no tiene sentido. Ah, pero si yo tengo una variable quanti que puede provenir de una escala Likert, porque ya tiene los niveles, ahí calcular el promedio ya se puede interpretar. Entonces, tener esa funcionalidad y saber bien qué tipo de variables uno tiene es fundamental para poder hacer cualquier análisis. Entonces, por ejemplo, y creo que estamos en el momento de iniciar la discusión. Esta es una segmentación producto, esta es una segmentación producto de variables cuantitativas únicamente. Pero si yo tengo variables cualitativas, puedo, eh, puedo encontrar el método equivalente para variables cuantitativas. ¿Por qué? Porque, digamos, este gráfico que usted ve aquí, nosotros lo trabajamos básicamente en función de eh, las distancias euclidianas. Entonces, las distancias euclidianas que básicamente las podemos interpretar como literalmente cuánto es la distancia numérica entre dos puntos en el espacio, básicamente las estamos calculando aquí, ¿no? Claro, usted ve en la diagonal principal de esta matriz el valor 0, porque claramente la distancia entre un conjunto de variables y sí mismas pues es 0, ¿no? Porque son entre un individuo y sí mismo es 0, ¿no? Porque no hay diferencia entre las mediciones. Y si yo fuera a trabajar con variables cualitativas, pues esta noción de euclidiano no se mantiene. Esta noción de distancia euclidiana no me sirve. Por ejemplo, si estoy trabajando con una escala Likert, podría yo trabajar con un equivalente de una distancia euclidiana. Claro, pero precisamente porque es Likert, ¿no? Entonces, y bueno, y de hecho hay otras alternativas, pero mi punto es, si yo no sé qué tipo de variables estoy trabajando, pues no voy a saber qué tipo de métodos debería usar. Esta matriz de distancias que están aquí, las construimos con base en variables cuantitativas. Si usted tiene variables quali, la noción de distancia uno la debería definir de una manera diferente, no como simplemente la distancia numérica entre dos puntos en el espacio, por ejemplo. Muy bien. Entonces, número uno, eso. Si alguien en algún momento, no sé, como me decía John hace un segundo, tiene unas variables Likert o tiene algún tipo de mezcla de variables o lo que sea y necesita como discutir los métodos o necesita como alguna guía para ver qué técnicas estadísticas utilizar para ese tipo de variables, me puede decir y con mucho gusto lo discutimos o buscamos o lo que sea. Muy bien. Claramente, pues con el tiempo que tenemos, pues no puedo cubrir todos los casos, pero estoy cubriendo como lo más general y lo más, digamos, típico que uno encuentra. Ahora, antes de iniciar con lo de hoy propiamente, quisiera cerrar como esta introducción o bueno, esta discusión un poco con la parte final que hicimos la clase pasada y fue con la detección de outliers, con la detección de datos atípicos. Y quiero cerrar y quiero hacer esta discusión nuevamente porque
quiero hacer énfasis en varias cosas. Primero, no sufra ahora por el detalle matemático y la fórmula y que cómo hace el computador para hacerlo. No, 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 no. Quiero que nos enfoquemos más que nada en la interpretación en este punto. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando construimos esta matriz, que la cerré, la voy a volver a ejecutar. Está aquí, ya la teníamos, es el mismo código pasado. No sé qué estoy haciendo. Aquí. Muy bien. Creo que me quedó más grande de lo que tenía, pero bueno. Entonces, cuando hicimos esta matriz de distancias donde podíamos identificar algunos grupos, pues claro, lo que yo le venía diciendo era, si usted tiene dos individuos con cierto número de variables, 7 variables en este caso, pues yo puedo calcular cuál es la distancia entre esos dos individuos, entre esas dos instituciones. Y lo que dijimos en un ejemplo muy digamos, sencillo es, pues bueno, ¿en qué situación estamos? Trabajando con la distancia euclidiana, lo que uno se imagina, es un caso donde, es más, lo voy a hacer aquí un poco más arriba. Trabajando con la distancia euclidiana, lo que decíamos era, bueno, imaginémonos dos variables, X y Y, o si usted quiere la X puede ser inglés y la Y puede ser matemáticas, o la X puede ser el PIB y la Y puede ser el Gini, o la X puede ser ingresos y la Y puede ser alguna importación o alguna inversión o lo que usted quiera. Entonces, básicamente lo que hicimos con las distancias euclidianas fue decir, si yo tengo un individuo que tiene cierto valor de ingresos y cierto valor de exportaciones, o tengo una institución que tenga cierto promedio en matemáticas y cierto promedio en inglés, pues ese individuo va a tener una representación en el espacio, ¿no? Que es este punto. Este es el individuo I, digamos. El colegio 1, el colegio 5, el colegio 20, la empresa 10, la empresa 50, no importa. Y si usted tiene otro individuo que tiene, digamos, un promedio en matemáticas mayor o unos ingresos mayores o un PIB mayor y tiene otro individuo, y tiene el individuo, pero cuyo nivel en matemáticas sea mejor o tenga un Gini superior o lo que sea, pues ese individuo también tiene otra ubicación en el espacio, ¿no? Dependiendo de sus características. Ese individuo lo va a representar con J. Entonces, lo que decíamos la vez pasada era, ese individuo I, que usted ve aquí, pues básicamente tiene una ubicación en el espacio en términos de sus dos características, la X y la Y. Matemáticas inglés, PIB o Gini o lo que sea. Y el otro individuo también tiene una ubicación en el espacio dependiendo de sus características. Ahora, este dibujo lo hago en 2 dimensiones porque si lo hago con 3, no, mis habilidades que en términos del dibujo son demasiado malas, entonces no me va a quedar bien el dibujo, y si fuera a hacerlo en 4 dimensiones, pues ni siquiera lo puedo hacer porque en 4 dimensiones no puedo hacer el dibujo. Pero mi punto es que cuando estoy trabajando con distancias euclidianas, básicamente lo que uno hace es medir cuánto es la distancia de aquí a acá. Y esa es la noción de disimilaridad que estamos utilizando. ¿Cuánto es el número si yo cogiera un metro y midiera cuánto hay de aquí a acá? Entonces, fíjese que esa noción de distancia, pues, es fácil de entender. Aquí la tengo en 2 dimensiones. Esto funciona en 7 dimensiones o en 8 dimensiones o lo que sea. En el caso del ejemplo, esta matriz la construimos con base en hacer esta distancia con el metro, pero tomando en cuenta 7 características simultáneamente. Y nos daban aquí que algunos individuos están más cerca que otros, algunos son más disímiles que otros. Pero ese es el concepto. Y claro, y detrás está como la fórmula de que la distancia entre I y J es la raíz cuadrada de una sumatoria sobre todas las características que estoy trabajando del individuo I en la característica K menos el individuo J
en la característica acá hay todo el cuadrado para seguir el teorema de Pitágoras en múltiples dimensiones, pero claro, esta es la fórmula y realmente en este punto a mí no me interesa que se la sepa o que la pueda programar o lo que sea, pues porque finalmente el computador la hace. Lo que me importa es que usted sepa, pues es qué tan lejos o cerca están los individuos teniendo en cuenta la información de las variables. Eso es lo que me importa. Ahora, la vez pasada, cuando estábamos hablando acerca de la detección de outliers, eh, quisiera hacer una precisión importante porque al final lo hicimos muy rápido y lo hicimos muy de afán, entonces quedé pensando toda la tarde en que eso no quedó muy entendido. Entonces quisiera hacer unos comentarios como para que todos estuviéramos en la misma onda. Y es, claro, yo tengo una base de datos, yo tengo una matriz de datos que tiene n individuos. Este es como el dibujo típico que yo siempre les he mencionado, ¿no? Como la representación. Tengo una base de datos, X mayúscula, que usted entiende como una matriz de información que tiene n individuos y p variables. Entonces tenemos 204 instituciones en Bogotá y 7 variables, 7 materias, ¿no? Matemáticas, inglés o lo que sea. O usted puede tener 100 empresas y las 100 empresas las mide en pues, las características que usted quiera. Entonces, el tema de esto de la detección de outliers lo quise tocar por dos motivos. El primero es, alguien me puede decir, bueno, yo podría coger variable por variable y empezar a ver si hay alguna institución que se aparte del resto, alguna institución que sobresalga mirando caso por caso. Primera variable y miro cuáles son las instituciones. Segunda variable y miro si hay alguna institución que sea un outlier. Tercera variable, bueno, en este caso no hay ninguna, porque si usted se da cuenta no hay ningún puntico por fuera de los box plots. Si usted recuerda del módulo pasado, los punticos representaban las observaciones que se pueden catalogar como influyentes o outliers, como observaciones que toman valores de las variables muy grandes o muy pequeñas respecto al grueso de la muestra y potencialmente puedan afectar los resultados de un análisis más profundo. Entonces, una alternativa es coger variable por variable y ver cuáles son los individuos, las instituciones, las empresas, los países que son muy diferentes respecto al resto. Eso a mí es una buena idea, no está mal. No está mal coger variable por variable, pero no me gusta por dos motivos. Número uno, porque pues, puede ser muy largo de hacer, ¿no? Imagínense que en lugar de 7 variables usted tuviera 20. Y número dos, porque no está haciendo el análisis de forma conjunta. Usted está mirando, bueno, primero veamos ciudadanas, a ver si hay alguna institución atípica. Luego razonamiento, a ver si hay alguna institución atípica. Luego inglés y bueno, y así sucesivamente. Entonces, eso da una idea, da una noción, pero no es una noción, digamos, muy informativa porque está haciéndolo por separado, lo está haciendo todo individualmente. Entonces, la idea de hacerlo aquí multivariado es coger todos los datos, toda la matriz de datos, simultáneamente al tiempo y poder identificar esas observaciones atípicas teniendo en cuenta todas las variables al mismo tiempo. Entonces, en ese sentido, lo que discutíamos la vez pasada es que uno puede calcular lo que yo les mencioné, que se llamaba la distancia, ese es el nombre técnico. No, la verdad no es muy importante, pero es como para que quede todo, digamos, compacto y bien explicadito, que se llama la distancia de Mahalanobis. Bueno, y más allá del nombre, que es lo de menos realmente, esta distancia que no es posible no es posible, digamos, verla físicamente así como veíamos la otra de que es coger el metro y ver cuánto es la longitud que hay aquí, de aquí a acá. No, esa no se puede representar así, pero pues tiene una fórmula muy particular y la veíamos la vez pasada, la voy a escribir como si, por simplemente dejarlo consignado. Esa distancia de Mahalanobis la estábamos calculando para cada uno de los individuos respecto al promedio. Me explico.
Entonces la voy a escribir aquí. Entonces lo que hacíamos era coger, y voy a ser un poco más explícito en la anotación que la vez pasada. Yo cogía la data del individuo I. Esta X sub I hace referencia a toda la información del individuo acá. Entonces cojo la institución 10 y miro todas las variables en esa institución al tiempo. O sea, como que tengo toda la información de todas las variables al mismo tiempo y la comparo con el promedio muestral, pero este es un promedio muestral que tiene 7 variables. Y luego eso lo pondero por la matriz de covarianzas. Entonces, bueno, aquí voy a hacer, aquí hay algunos aspectos del álgebra lineal que no quisiera entrar en detalles, como por ejemplo, ¿qué quiere decir esta T de transpuesto? ¿O qué quiere decir este a la -1 en una matriz? En fin, lo que yo quiero hacer notar, lo que yo quiero hacer entender es que usted a todos los individuos le está calculando la distancia respecto al promedio global, respecto al promedio de toda la base de datos, que usted lo ve aquí y lo ve acá, y está ponderando por la matriz de covarianzas, por la matriz de variabilidades conjuntas. Entonces, básicamente lo que hace esta distancia es decirme qué tan lejos está un individuo, una institución, respecto al promedio de toda la base de datos, ponderando por las relaciones entre las variables. O sea, como que teniendo en cuenta simultáneamente la información conjunta de todas las variables. Entonces, esto de aquí, y es como más que la fórmula no me interesa que usted digamos, la maneje de memoria o algo así. Todo esto de aquí es un numerito, es un número. Le va a dar 3, 2, 5, 1, 4, 10. Todo eso es un numerito. Y ese numerito que le va a dar, que lo va a calcular el computador por nosotros y eso, lo que representa es la distancia conjunta, la distancia simultánea, si usted quiere, la distancia que tiene en cuenta al mismo tiempo toda la información del individuo, porque es que este individuo tiene mucha información por dentro, tiene 7 variables por dentro. Entonces, representa la distancia conjunta entre el individuo I o la institución I y el promedio de la base de datos. Entonces, y con esto quiero cerrar la discusión, ¿por qué es relevante tener todas esas distancias? O sea, yo cojo primera institución y le calculo la distancia respecto al promedio. Segunda institución y calculo la distancia respecto al promedio. Tercera, cuarta, quinta, sexta, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo cojo todas las instituciones y miro qué tan lejos o qué tan cercanas están respecto al promedio de la base de datos, ponderando por las relaciones de forma simultánea. Es muy interesante esto porque, bueno, hay un resultado matemático que no vamos a demostrar ni mucho menos, que me dice lo siguiente, que cuando yo calcule todas esas distancias, todas las distancias que me queden en la colita, todas las instituciones que me queden en la colita de esta distribución, que de hecho es una distribución chi cuadrado. Si usted quiere ver todos los detalles acerca de esta distribución, pues los puede googlear, no hay ningún lío. Los puedo catalogar como outliers. Entonces, mire lo fácil que es. Lo fácil es, dígale al computador que le calcule institución por institución, país por país, empresa por empresa, todas las distancias respecto al promedio global de la base de datos. Una vez usted tenga esa lista de distancias, mire cuáles de esas distancias son muy grandes, mire cuáles de esas distancias le caen en esa colita. Este de aquí, por ejemplo, trabajábamos la vez pasada como este es el percentil, puede ser el 99.9% o el percentil 95%, esto lo define el investigador, eso es lo de menos, es un percentil alto.
¿Qué quiere decir eso? Que aquí está el 99.9% de las distancias. Entonces, todas las distancias, todas las instituciones que le queden en la colita, que le queden bien lejos del resto, del 99.9% del resto, las va a catalogar usted como observaciones muy grandes o observaciones muy disímiles respecto al respecto al promedio, al grueso de las observaciones de la base de datos. Ese es mi punto. Ahora, este percentil es un valorcito. De hecho, creo que vamos a ver, aquí está calculado el percentil. Entonces aquí veíamos la clase pasada que así se calcula mira, el computador lo hace así muy fácil, Mahalanobis, ahí está la función como lo hace el computador. Ordeno las distancias. Vamos a ver cuál era el percentil. Ese percentil nos daba, perdón. Ese percentil nos daba, vamos a ver, aquí está. Ese percentil nos daba 24, listo. Este valorcito es 24. Es más, lo voy a poner aquí arriba para que se vea mejor. Este valorcito es 24 más o menos. Cualquier distancia, cualquier institución que se encuentre más allá de 24 unidades del promedio general de la base de datos se puede catalogar como una observación influyente, como una observación, como un outlier, como una observación que tiene un valor muy diferente al grueso, al promedio de la base de datos. Entonces aquí básicamente le van a quedar un montón de instituciones y aquí en la colita le van a quedar algunas. Todas las que le queden en esa cola, todas aquellas instituciones cuyas distancias sean superiores a 24 en este caso, se pueden catalogar como instituciones que son disímiles, muy disímiles respecto al resto. Pero esa palabra disímiles es una palabra que tiene en cuenta toda la información del individuo, que se compara con el promedio de la base de datos global y se pondera por las relaciones que existen entre las variables. O sea, es una distancia muy especializada. No es simplemente coja el metro y mire cuál es la distancia entre los dos puntos. No. Aquí estamos ponderando por las relaciones entre las variables. Y lo que hace esto en particular es eliminar las unidades de medición. Eso es lo que hace básicamente. Entonces no quiero entrar sobre los detalles del álgebra, ni qué significa este transpuesto, ni que por qué este a la -1, ni nada de eso, no. Simplemente quiero que usted entienda que que las instituciones que le caen en la cola se pueden catalogar como disímiles, muy disímiles respecto al promedio global, porque están muy lejos de lo que debería dar respecto al resto. Entonces, ese gráfico fue el último que vimos la vez pasada, es este. Entonces, estos colorcitos que usted ve aquí en azul, entonces aquí hay varias cosas que quisiera explicarle. Estos punticos que usted ve aquí en azul son esas observaciones que le quedaron en la colita. Número uno, eso. O sea, le quedaron como 2, 4, 6, 8, 10, 12 instituciones que son bien disímiles respecto al resto. Número uno, eso. Número dos, si usted quisiera, yo podría identificar esas instituciones. Como que, bueno, yo sé que aquí hay 12, pero bueno, ¿cuáles son? En el código tengo identificadas estas tres. Esas tres instituciones, de hecho, están aquí, vamos a verlas. No quisiera ahondar sobre los detalles no quisiera ahondar sobre los detalles del código. Quiero simplemente que usted las vea. Aquí están. La Fundación Educativa para la Vida, el Instituto de los Andes, el Colegio Parroquial, y son instituciones de Bogotá, del Meta y del Valle respectivamente. Ahora, el ejercicio que seguiría es ver cada una de esas instituciones y ver sus puntajes para ver si es que son muy disímiles porque son o muy buenas o muy malas, ¿no? Número uno eso. Número dos, y aquí ya empiezo a empatar un poco con la parte de lo que vamos a trabajar hoy, y es cuando la base de datos sigue una distribución normal multivariada
y aquí es donde nosotros habíamos arrancado como esa discusión de por qué se necesitaba la multivariedad, y es, claro, yo ya no tengo una sola característica, yo tengo múltiples características. Entonces, veíamos la vez pasada que, nos toca extender el concepto de normalidad, extender el concepto de normalidad a un concepto multidimensional, porque ya no vamos a trabajar únicamente con engagement, por ejemplo. Vamos a comparar control y tratamiento de múltiples variables al mismo tiempo. Aquí tengo la normal multivariada en 2 dimensiones. Vamos a trabajar con una normal multivariada en 7 dimensiones, y ni siquiera haga el esfuerzo por imaginárselo, porque pues no se puede, es imposible hacerlo. Entonces, cuando usted tiene una distribución normal multivariada, si la base de datos se acoplara con esta distribución, si la base de datos siguiera esta distribución, entonces, aquí viene la parte clave, entonces, estos punticos que usted ve aquí, estas distancias que usted ve aquí, deberían quedarle sobre la línea recta. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene una base de datos normal multivariada, cuando usted tiene una base de datos que se acomoda de acuerdo a esta normalidad en múltiples dimensiones, las distancias tienen que seguir exactamente esta distribución chi cuadrado. Las distancias de Mahalanobis tienen que seguir esta distribución chi cuadrado de manera muy precisa. Entonces, ¿qué tenemos en este gráfico? En este gráfico, usted tiene las distancias en el eje Y, las que ya calculamos, y tiene en el eje X los valores teóricos de esta distribución chi cuadrado. Entonces, si las distancias en realidad coinciden con la distribución chi cuadrado, entonces estos punticos deberían seguir una línea recta. Entonces, ¿qué leo yo de este gráfico? De este gráfico yo leo 2 cosas. La primera, bueno, que hay unos puntos que se salen muchísimo de esa línea recta y que yo puedo clasificar como outliers, que ya identifiqué estos 3, pues porque como hubiera podido identificar estos 5 o lo que sea, para ver si es que tienen valores son instituciones muy malas o muy buenas, o con muchas deficiencias o muy privilegiadas. Y la otra cosa que leo es que como los punticos no se encuentran alineados con la línea recta, no siguen este patrón chi cuadrado, si usted quiere, entonces este conjunto de datos no sigue una distribución normal multivariada. O sea, este conjunto de datos de los colegios no sigue este patrón normal en varias dimensiones, no lo sigue. Entonces, esta es una manera de probarlo, y yo ya lo venía intuyendo porque cuando nosotros hicimos los histogramas individuales, decíamos discutir, y también lo veíamos con estos diagramas de caja, nosotros veíamos que si usted se da cuenta, hay un sesgo, ¿no? Hay un sesgo positivo. Los histogramas tienen como una colita bien alargada. Es más, inglés tiene como 2 montañitas, ni siquiera se ve como una simetría en ninguna parte. Entonces, si usted se da cuenta, las variables individuales no siguen una distribución normal. Las variables individuales no tienen un comportamiento normal univariado. Entonces, yo ya sospechaba desde un principio que de manera multivariada, de manera conjunta, pues menos. Pues menos. Entonces, esto del gráfico que habíamos visto al final la vez pasada, es un gráfico que le permite a usted evaluar los outliers y le permite evaluar a usted si de manera conjunta usted tiene una base de datos normal. Ahora, y esta es una de las preguntas que usualmente recibo en este punto, y es,
alguien me puede decir, bueno, chévere lo de los outliers, porque es chévere identificar o es conveniente en algunos casos identificar esas instituciones o esas empresas o esos países que se alejan del resto de manera global, no variable por variable, sino de manera global, y ver si son porque tienen valores de las variables muy bajos o muy altos. Bueno, como que es chévere identificar cuáles son los departamentos que son muy privilegiados o poco privilegiados que se separan del resto. ¿Listo? Pero, ¿por qué es útil saber si siguen una curva normal o no? O sea, ¿por qué es útil o en este punto de qué sirve saber si una base de datos tiene un comportamiento normal en múltiples dimensiones? Y claro, eso es una curiosidad matemática y digamos que esto de la curva de Gauss es como uno de los logros matemáticos más importantes que ha llegado a la humanidad, porque esta curva de Gauss aparece en la naturaleza en todo el tiempo, en la comunidad científica la curva de Gauss aparece en todas las ciencias, o sea, como que esto es, esto es como el santo grial del mundo científico y de la estadística. Pero más allá de la curiosidad matemática, a uno como investigador o como practicante o como, digamos, analista, claro, chévere que no siga una distribución normal o chévere que la siga. Resulta que es muy importante poder evaluar la normalidad, porque muchos de los modelos que vamos a utilizar para hacer regresión, por ejemplo, o para comparar grupos de control y tratamiento, o para las ANOVAs, o para eso, se basan en el supuesto de normalidad. Era un poco lo que veíamos en la clase pasada y era, yo asumía la normalidad del engagement en ambos grupos. Y al final, como que con base en la muestra, yo hacía una prueba de hipótesis para ver si se cumplía o no se cumplía el supuesto. ¿Por qué? Porque todas mis inferencias sobre población, sobre las poblaciones, sobre la hipótesis que estaba respondiendo, que estaba comprobando, se basaban en el supuesto de que los eran normales. Eh, lo mismo aquí, cuando yo tengo una base de datos multivariada, cuando ahorita lo hagamos con la base de datos de Neuro, el supuesto mayor es que la base de datos sigue una distribución normal multivariada. Y todas mis conclusiones se van a basar en ese supuesto. Entonces, lo que tengo que tener formas, tengo que tener maneras de comprobar si ese supuesto es válido o no es válido. Juan Camilo, ¿qué pasa si ese supuesto no se cumple? Me tocaría cambiar de técnica, o sea, me tocaría utilizar otra técnica que no es la que vamos a ver ahorita, o transformaría en escala logarítmica, por ejemplo, las variables. Eso hace, la escala logarítmica normaliza las variables, o utilizo otra técnica computacional más sofisticada. Hay una que se llama Bootstrap, que es muy usada hoy en día. Pero esto de la normalidad es muy popular porque el método que vamos a ver es sencillo de aplicar y la verdad es que con muchas comparaciones, muchos casos siguen ese supuesto de normalidad. Entonces, y matemáticamente es muy fácil de trabajar. Entonces, por eso es conveniente verlo. No es simplemente digamos, el requerimiento matemático o la curiosidad matemática de que, uy, chévere que una base de datos sea normal. O sea, es que es raro que uno le muestre en una base de datos, por ejemplo, veámoslo aquí. Ah, mire, usted tiene aquí lectura, matemáticas sociales, no sé qué. Pensar en que una base de datos de 204 registros con 7 variables se acople a una curva eh, de este estilo es como un esfuerzo difícil de hacer, que uno mentalmente no puede hacer porque pues, uno está acostumbrado a trabajar en una dimensión. Y como que ver un histograma de 7 dimensiones no es posible, pero bueno, digamos que es nuestra técnica. Entonces, todo esto para decir que este gráfico, estas distancias de Mahalanobis me sirven para detectar outliers, para detectar instituciones, empresas, países, individuos que se alejen del promedio del comportamiento grueso o típico de la base de datos. Y me sirve también para evaluar normalidad. Juan Camilo, cuando estábamos trabajando con engagement solito, vimos la prueba de Shapiro-Wilk para evaluar el supuesto de normalidad. ¿Existen pruebas de hipótesis para hacerlo de manera normal multivariada? Sí.
esta prueba chi cuadrado es una prueba, digamos, es una forma de hacerlo. No es la única. Existen pruebas de hipótesis también para hacerlo. Entonces, de este gráfico yo veo los outliers y veo que los datos como un todo no siguen una distribución normal multivariada. Punto. Bueno, entonces listo, eso cierra como la parte exploratoria y descriptiva de las bases de datos. Y quisiera, eh, cerrar con un comentario y es, Juan Camilo, yo necesito, cuando yo tengo una base de datos nueva y estoy empezando, bueno, limpiarla sí es obligatorio, el caso, o sea, limpiarla es obligatorio, ¿no? Eso sí, no hay salvación de eso. Cuando la voy a explorar, necesito ponerme a hacer todos estos gráficos, todas estas tablas, todas estas distancias. No, usted hace o recurre, calcula, dibuja, tabula lo que usted, en lo que usted esté interesado. Si usted está interesado en algún punto en hacer grupos, pues haga grupos. Si usted en algún punto está interesado en explorar relaciones entre variables, haga dispersogramas. Si usted está interesado en explorar relaciones con variables cualitativas, haga tablas y diagramas de barras. Como que no se ponga, eh, no se ponga a hacer todo esto si no lo necesita, ¿no? Si usted va a hacer la comparación de dos grupos eh, y su modelo es normal, pues entonces ahí sí le toca mirar lo de la normal multivariada, pues porque es el supuesto que bajo el cual usted está haciendo todo el proceso. Pero si no, no. Es decir, si usted va a hacer un trabajo de segmentación, el trabajo de segmentación eh, no requiere la normal multivariada. Entonces no se ponga a hacer esto del H cuadrado, por ejemplo. ¿Para qué? Entonces ese es mi punto. Bueno, entonces ahora quisiera cerrar, digamos, la discusión de hoy con un segundo ejemplo. Ya terminamos la exploración y la descripción. Ya quedé un poco más satisfecho con la explicación que habíamos terminado la vez pasada. Quisiera entonces ahora cerrar el tema de hoy con la comparación de control-tratamiento, la comparación de dos grupos, la comparación de dos grupos de manera multivariada, de manera comparación de dos grupos, y voy a poner aquí entre paréntesis multivariada. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que voy a repetir exactamente el mismo ejemplo que hicimos de neuro, de el engagement, de que teníamos un conjunto de sujetos, de 30 sujetos en cada grupo. Cada sujeto, uno era un control. En este ejemplo que vamos a hacer, voy a ponerlo aquí en el ejemplo. En este ejemplo número 2 que vamos a hacer, lo que voy a tener es dos grupos, uno que es un control, uno que es un tratamiento. El mismo caso. El control, en el control yo someto al individuo a un ambiente neutro, a un ambiente sin un estímulo, y le mido el engagement, le mido el balance, le mido su nivel de meditación, le mido su nivel de, bueno, todas esas variables que vimos en la base de datos, ahorita las volvemos a ver. Y el tratamiento es volver a medir todas esas variables, pero sometidas a el estímulo que era los ambientes verdes en el espacio, en el entorno comercial. Entonces ahora, ¿cuál es la diferencia con lo que hicimos la semana pasada? La diferencia es que la semana pasada únicamente tuvimos en cuenta el engagement, una sola variable. En este caso vamos a comparar el control versus el tratamiento de manera simultánea, de manera multivariada, de manera global, de manera, digamos, conjunta. No, no solamente engagement, por ejemplo. Esa es la idea, como explotar toda la información de la base de datos. Esa es la idea. Entonces, bueno, lo primero, pues este es un ejemplo que ya habíamos trabajado. Entonces voy a cerrar aquí como el ejemplo de las calificaciones. Este es un ejemplo, voy a borrar aquí todo lo que tenía ya ejecutado y voy a cerrar todos los gráficos que ya teníamos, que veníamos trabajando.
Porque voy a recurrir nuevamente al ejemplo de Neuro, así habíamos llamado a la base de datos, que era el ejemplo, la voy a cargar. Recuerde que usted puede importar la base de datos aquí con import dataset y esta primera línea 6 es el resultado de eso. Entonces voy a ejecutar eso para que usted simplemente vea que tiene una base de datos en la que tiene, bueno, green, que era si el individuo estaba sometido al tratamiento o no. Tiene el engagement, tiene su nivel de frustración, de meditación, de concentración, de balance, de excitement, sí, de entusiasmo. Y recuerde que todo esto fue medido, fue cuantificado con uno de estos sensores, con varios sensores que creo que son unos 12 más o menos que se ponen en el cráneo y se mide las señales eléctricas del individuo cuando se someten al recorrido comercial, tanto bajo el estímulo como bajo el control. Y es exactamente la misma base de datos que teníamos antes, solamente que ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables simultáneamente. O sea, tenemos una matriz de información. Ahora lo que tenemos, y esto es supremamente importante, ahora lo que tenemos es, si usted lo quiere visualizar de alguna forma, yo me lo imagino así, yo me lo imagino como una base, lo voy a escribir aquí, como tengo una base de datos X, digamos, para el primer grupo, que puede ser el control, digamos, que tiene 30 filas y 6, creo que dijimos 6, y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables, 6 variables. Entonces tenemos, aquí tenemos, esta es una matriz que tiene 30 individuos por 6 variables. Ahora, la tenemos tanto para control como para tratamiento. Es más, bueno, aquí le puse 1, digamos que 1 es el control. Y también tengo la misma matriz, pero ahora la voy a poner sub 2 para el tratamiento. Entonces, lo que yo me imagino es, y esto lo hago yo siempre mentalmente, lo que yo me imagino es tener toda esta información en los dos grupos. Y lo que habíamos hecho antes era concentrémonos únicamente en el engagement, únicamente en la primera columna. Eso fue lo que hicimos en el caso pasado. Únicamente concentrarnos en el engagement de cada grupo. Entonces a mí me pueden decir, pero Juan Camilo, si finalmente íbamos a hacer la comparación de dos grupos de manera multivariada, ¿por qué no lo hicimos así de una vez y gastamos tiempo haciéndolo únicamente con engagement? Y la respuesta es, bueno, primero, para recordar esos digamos, conceptos chiquiticos de, que es un p-valor, de que es un intervalo de confianza, de que cuál es la normal, en fin. Porque es que si yo le mando a usted este ejemplo de una, sin tener como esa introducción previa, pues es difícil de entender un poco, más cuando usted tiene 6 variables simultáneamente. Exacto. Entonces aquí César hace un comentario en el chat, vamos a ir en ese sentido. Entonces, el modelo con el que vamos a trabajar, exacto, allá vamos, César. El modelo con el que vamos a trabajar es el siguiente, en que tengo dos grupos, dos poblaciones, una de control, una de tratamiento, para los cuales no puedo hacer un censo. Claramente yo no puedo medir todos los individuos de la población en el control y no puedo medir todos los individuos de la población en el tratamiento. Así que para cada uno de los dos grupos yo tengo dos matrices de datos. Una que refleje la información del primer grupo y otra la del otro. Aquí usted ve, no se dé mala vida con la notación. Aquí yo tengo N1 y N2 pensando en que tengo dos grupos de diferente tamaño, pero en este caso tengo N1 es 30 y N2 es 30. O sea, la cantidad de individuos es la misma en este ejemplo. Solamente que lo pongo en general para que usted sepa que esto funciona así usted no tenga un caso balanceado. O sea, esto funciona así usted tenga 30 individuos en el uno y 35 en el otro. Lo importante, aquí alguien quiere hablar, ya lo dejo hablar. Lo importante es que la cantidad de variables en ambos grupos es la misma, ¿no? Claro, si yo voy a comprar control y tratamiento, los individuos bajo el estímulo y sin el estímulo, pues yo tengo que medirlos a los dos grupos en la misma cantidad de variables, ¿no?
No tiene sentido que uno los mida en engagement y balance y en cambio los otros en frustración y engagement únicamente. No, las mismas variables, pues. ¿Alguien quería intervenir, por favor? No, profe, ya creo que lo pudo aclarar. Era con respecto a que el número de individuos en cada matriz puede diferir y no se altera, digamos, el análisis. Claro, entonces el punto va a que si ustedes llegan a tener un caso, y no solamente en esto de, de control y tratamiento, ustedes pueden tener otros casos donde tengan varios grupos, puedan tener 3 grupos y la cantidad de individuos que tengan en los grupos no sea la misma. Igual la técnica estadística funciona. Solamente que es bueno hacer la notación así para que usted vea las fórmulas y vea que, digamos, funciona igual. Ahora, no se dé mala vida con la notación. Esto usted lo va a ver en todas las presentaciones, pero pues es fácil. Este X11 significa que es la información del primer individuo en el primer grupo. Este X12 significa que es la información del segundo individuo en el primer grupo. Es decir, eh, no quisiera gastar tiempo en esto, pero bueno, es fácil. Esta primera fila que usted ve aquí sería la información del primer individuo en el primer grupo. Bueno, primer grupo, primer individuo. Esta segunda fila que usted ve acá sería la información del primer grupo en el segundo individuo. O sea, toda esta fila de numeritos hace referencia a la información del primer individuo en el primer grupo, primer individuo en el, perdón, segundo individuo en el primer grupo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando usted vea los subíndices, no trate de, y esto es una práctica que toma un poquito de tiempo, pero bueno, no trate de memorizar o algo así, simplemente trate de seguirle la lógica, ¿no? Como, bueno, 1, 1, 1, 2, 1, N1. Ah, N1 es 30. O sea que 1, 1, 1, 2, si usted se da cuenta, el 1 es lo que está común. O sea que todo esto hace referencia al primer grupo. Y el segundo índice hace referencia al individuo. Ah, ok, o sea que estos son todos los datos del primer individuo en el primer grupo, todos los datos del primer individuo, del segundo individuo en el primer grupo, todos los datos del último individuo en el primer grupo. Bueno, y análogamente para el otro. Entonces, ¿en qué vamos a hacer ahorita? Y es, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el caso del engagement solito, pero de manera multivariada, de manera conjunta. Entonces, ¿cuál es el modelo? Es un modelo normal en ambos casos, pero esta normal es una normal multivariada, es una normal en múltiples dimensiones. ¿En cuántas dimensiones? En 6 dimensiones, que obviamente ni siquiera me puedo dibujar. Entonces, ¿qué estoy asumiendo? Estoy asumiendo que el primer grupo tiene una media que es un vector de números, de 6 números, y una matriz de covarianzas. Recuerde que las covarianzas son las variabilidades conjuntas, son las variabilidades que existen dentro y entre las variables. Y obviamente el mu y el sigma son, bueno, el vector de promedios y el vector de variabilidad y la matriz de variabilidades, y son desconocidos porque yo no hice un censo. Yo no hice un censo. Entonces, eh, para hacerle la vida más fácil, y así empecé yo, eh, este mu este mu que usted ve aquí es el vector de promedios. O sea, es la tendencia. Si usted quiere, piénselo como en el promedio de toda la base de datos, el promedio de toda la población, digamos. Y este sigma es una matriz, claro, es una matriz porque tengo múltiples variables, tengo 6 variables, entonces tengo varias variabilidades simultáneamente. Y es la matriz que refleja a nivel poblacional cómo se comportan las variables en términos de su volatilidad, en términos de su dispersión. Pero lo que quiero hacer énfasis es que este mu no es un numerito, son varios números porque tiene múltiples variables. Y este sigma no es un numerito, es una matriz porque tiene varias dispersiones y varias relaciones entre las variables, ¿no? Entonces tenemos 2 poblaciones, una para control y una para tratamiento. Y el objetivo de toda esta técnica, de lo que vamos a hacer en estos últimos minutos, es, se quiere probar si
en promedio, se quiere probar si en promedio existen diferencias significativas entre la población 1 y la población 2. Es decir, lo que quiero ver es si existen diferencias. La hipótesis nula es que no hay diferencias entre el control y el tratamiento en todas las variables simultáneamente, frente a que sí hay alguna diferencia. Entonces, algo importante es que, o sea, básicamente vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos la semana pasada, solamente que lo vamos a hacer de manera multivariada, teniendo en cuenta todas las variables, teniendo en cuenta las 6 dimensiones del problema, y vamos a comparar en promedio las dos poblaciones, control y tratamiento, estímulo versus control. Ahora, si la data, si al hacer la hipótesis, el p-valor o los intervalos de confianza nos indican que debemos rechazarla, hay suficiente evidencia para rechazarla, es porque dentro de alguna de las variables hay diferencias. Esto no, cuando usted vea μ1 diferencia de μ2, el error típico es que el investigador piensa que todas las variables en promedio son diferentes a todas las variables en promedio. O sea, como que piensa que el promedio de todas las variables es diferente del promedio de todas las variables. No. Si usted llega a rechazar esta hipótesis, es porque alguna de las variables en promedio difiere en los dos grupos, ¿no? Alguna. Con una sola que difiera, ya eso es suficiente. Puede que sean 2 o que puede que sean 3 o 4 o 5 o 6. O sea, el caso, digamos, más extremo es que las 6 sean diferentes. Pero con una sola ya usted rechaza la hipótesis de igualdad. Obviamente vamos a aprender a identificar cuáles son las que difieren, ¿no? Por eso aquí dice que si de manera conjunta, de manera global, hay alguna diferencia, es porque alguna de las variables difiere en promedio. Es eso. Entonces, más allá de las fórmulas, más allá del tecnicismo matemático y eso, ¿qué estamos estudiando? Estamos estudiando un método para comparar dos grupos. Que se basa en la normalidad, se basa en la normalidad. Y lo que queremos comparar es el promedio de un grupo con el promedio del otro, para ver si existen o no existen diferencias significativas. Nuestro supuesto fundamental es el de normalidad. ¿Por qué? Porque esto hace que el tratamiento matemático sea fácil de hacer y sea, digamos, rápido de ejecutar. Si la normalidad no se cumpliera, si la normalidad fuera un problema, me toca cambiar de fórmulas, me toca cambiar de alternativa. Juan Camilo, ¿existe algún método para comprobar ya no con 2 grupos, sino con 5 grupos? Claro, se llama MANOVA o ANACOVA. Digamos que usted aquí, yo aquí le hago una lista al final, de otras técnicas. Si usted tiene múltiples grupos en lugar de 2, la técnica estadística se llama así, MANOVA. Este M viene de multivariado, ¿no? Multivariate. O ANACOVA, esta C viene de conjunto, ¿no? Entonces, existe el método para poder comparar múltiples grupos, no solamente 2. ¿Por qué me estoy enfocando en 2? Pues porque, número 1, pedagógicamente es más fácil de entender, y número 2, si usted entiende cuando vaya a ver el otro, pues es lo mismo, solamente que en lugar de 2 tiene 3. Y en R o en Excel o en SPSS existen las fórmulas y todo, simplemente es que las busque y ya. César, por favor. Profesor, una pregunta. Después de que uno identifica las variables que sí tienen, digamos, una diferencia significativa entre el control y el tratamiento, encontrar esas variables servirían como un insumo para posteriormente hacer un trabajo de regresión para poder proyectar, o no sirve, o no hay, o no se da ese paso a paso entre prueba de hipótesis y luego con las variables que rechazaron la hipótesis nula, entrar
a hacer un estudio de regresión? Ok, bueno, esto amerita como una discusión larga, pero digamos que la respuesta concreta es, eh, el objetivo es ver si hay diferencias entre grupos y ya, punto. Ya después, para lo que utilicemos ese resultado, ya depende del analista, ¿no? Alguien, digamos, una opción es ver si amerita una inversión o o una intervención o amerita una modificación en los centros de compra o lo que sea. Entonces, una vez yo haga esta prueba y una vez yo llegue a las conclusiones, una de las recomendaciones es, se recomienda o estos resultados ameritan una intervención monetaria para poder mejorar las experiencias de o poder incrementar las ventas de o lo que sea. Ahora, por un lado eso. O sea, uno no hace esto simplemente porque sí, uno lo hace para de alguna manera tomar una decisión a futuro o hacer una recomendación o alguna cosa. Ahora, el punto que toca César es bien importante. Nosotros a lo largo del curso vamos a ir viendo muchas técnicas, como que estamos apenas como en nuestra segunda clase del módulo, pues porque claramente lo estamos haciendo de a 2 horas, pero estamos como en nuestra segunda sesión, si se quiere, o iniciando la tercera. Eh, Vamos a ver muchas técnicas sí, de regresión, digamos, de proyecciones, de agrupamientos, de selección de variables, en fin, como que vamos a ver muchas técnicas y la astucia del analista se basa en ver cómo uno las puede combinar también. Alguien puede decir, bueno, quiero hacer unos agrupamientos y dentro de cada agrupamiento quiero hacer unas predicciones. Entonces uno puede mezclar cosas de regresión con clustering. O yo puedo encontrar diferencias significativas y luego con las variables que me dieron que eran similares, las puedo utilizar como insumo para hacer los grupos. En fin, como que uno puede mezclar, obviamente hay que saberlo hacer, ¿no? No es simplemente enchúfele ahí la variable en el R y ya, no. Uno tiene que hacerlo paso a paso, así como menciona César, de primero hacer una técnica, luego con esos resultados interpretarlos bien y pensar bien cómo puedo aplicarle la otra. En fin, como que uno puede hacer como una mezcla y como hacer pasos sucesivos en ese ciclo de análisis que veíamos en alguna de las clases de las bases de datos. Eh, y en algunos ejemplos lo voy a hacer, como que, bueno, aquí primero hicimos la segmentación y luego de la segmentación hicimos las proyecciones. Aquí primero hicimos la comparación de grupos y luego con estas variables que me dieron diferentes, voy a hacer una segmentación. O sea, como que es posible hacer es posible hacer esa distinción, como esa paso a paso de método por método, pero es bueno hacerlo de manera ordenada y de manera precisa y no simplemente como mezclar y ya, sino con una razón de ser. O sea, como ya una vez que hice la segmentación, ya ahora sí vale la pena hacer las proyecciones. O no como, digamos, tratar de hacerlo todo junto o como sin ninguna, sin ningún control, pues. Ese es mi punto. Perfecto, perfecto, Buena profesor, observación. gracias. Buena observación. Sí, quedó entendido. Muchas Bien. gracias. Ahora, lo que más me interesa en este punto, ya el tiempo se nos está agotando ahora, pero lo que más me interesa en este punto es que usted entienda lo que estamos haciendo y por qué no simplemente basta coger el engagement y ya, como que, pues Juan Camilo, ya lo habíamos hecho la clase pasada, entonces ya para qué lo hacemos otra vez. Y esta vez lo estamos haciendo otra vez es porque ahora estamos teniendo en cuenta la información de toda la base de datos, no simplemente una variable. Listo. Entonces ahora viene una parte que, bueno, ya sabemos cuál es el objetivo, quiero ver si hay diferencias significativas o no entre los grupos, punto. Entonces, ¿cuál es el primer paso que vamos a dar? Y creo que solamente alcanzo a comentar esto hoy em, porque no nos va a dar más el tiempo. El primer paso que debemos, o sea, el primer paso para poder hacer esta prueba de hipótesis, lo primerito que tenemos que hacer es determinar si estoy en un caso homogéneo o heterogéneo en términos de variabilidad.
o heterogéneo. Es decir, la forma, el mecanismo matemático, el mecanismo computacional para poder detectar las diferencias depende de si los grupos son homogéneos o son heterogéneos. Es decir, antes de poder hacer esto, lo que yo necesito como investigador es determinar si la variabilidad conjunta del primer grupo es igual a la variabilidad conjunta del segundo o si es diferente. Igualito a lo que hicimos la vez pasada. ¿Y por qué es importante hacerlo? Porque el mecanismo matemático, la fórmula matemática para poder hacer esa prueba difiere de los dos casos. Entonces aquí lo que usualmente me dicen es, bueno, pero si usted no hizo el censo, ¿usted cómo va a saber si estos son iguales o diferentes? Pues porque usted, la matriz de varianzas y covarianzas no las conoce. O sea, como que el sigma 1 no lo conoce, el sigma 2 no lo conoce. O sea, esta matriz es desconocida. Esa es la matriz poblacional en ambos casos. Lo que yo sí conozco es la matriz muestral. O sea, las S, la matriz de covarianza muestral del primer grupo sí la conozco. Y la matriz de covarianzas muestral del segundo grupo también la conozco, que las calculé a partir de la base de datos en ambas instancias. Pero a nivel poblacional, la variabilidad conjunta, no tengo ni idea, no sé, no me la sé. Entonces, ¿cómo hago para saber si son iguales o diferentes? Entonces, lo que uno hace es, antes de poder hacer esa prueba de hipótesis de medias, lo que uno hace es una prueba de hipótesis de homogeneidad, que es coja y pruebe la siguiente, haga la siguiente prueba de hipótesis, que si sigma 1 es igual a sigma 2 frente a la hipótesis alterna de si sigma 1 es diferente de sigma 2. Es decir, coja sus bases de datos y mire a ver si hay suficiente evidencia en las muestras para poder rechazar o no rechazar la hipótesis de que son iguales o diferentes las matrices. Coja sus bases de datos y, a pesar de que usted no sepa a nivel poblacional lo que está ocurriendo, tome su información muestral para ver si hay suficiente evidencia o no para rechazar esta hipótesis de que la variabilidad es igual o de que la variabilidad es diferente. Entonces, esto es previo a la prueba de medias, porque la prueba de medias depende de este resultado. Si no rechazo la hipótesis, el camino es uno. Si sí rechazo la hipótesis, el camino es otro, pero sobre todo en términos matemáticos. Aquí dice César que si es lo mismo que heterocedasticidad y homocedasticidad, es exactamente lo mismo. Correcto. Homogéneo es homocedasticidad, heterogéneo es heterocedasticidad, correcto. Entonces, básicamente, no, yo lo puse aquí en los slides como por tener el formalismo matemático al respecto, pero no quiero que usted piense que vamos a ir en esta dirección de hacer demostraciones o hacer o aplicar la fórmula nosotros mismos y eso, no. Entonces, mire, esto lo vamos a hacer ahorita, Quiero ir a esto. Hay una prueba, se llama así, prueba de Box. En el caso univariado se llama prueba de Bartlett. La prueba de Box es una prueba de homocedasticidad multivariada, tal cual nos mencionaba César. Aquí lo tengo escrito para K poblaciones. Claro, en este caso tenemos 2 poblaciones, o sea, K es igual a 2. Entonces, ¿qué queremos saber? Lo que queremos saber es si estoy en un caso homocedástico o a ver si hay suficiente evidencia en la muestra para ver si estoy en un caso heterocedástico. ¿Por qué? Porque una vez yo haga esta prueba, ahí sí voy a saber
¿por dónde irme? Ah, ahí sí voy a saber si tengo que hacer una prueba de medias homocedástica o una prueba de medias heterocedástica. Es decir, voy a poder decidir cuál fórmula utilizar. Entonces, mi punto es, aquí está el estadístico de prueba y aquí están todos los cálculos que uno debería hacer y aquí está como el formalismo matemático de lo que hace el computador. Y lo hago pues porque claramente eh, en los requerimientos, digamos, científicos, pues esto es lo que hace el computador. Pero no quiero detenerme en qué es el gamma, que por qué el logaritmo, que por qué está cogiendo la matriz y la invierte, y que no quiero hacer eso. Lo que sí quiero hacer es que usted entienda cómo interpretar el valor P, y lo que sí quiero hacer es que usted entienda cómo, mejor dicho, lo que yo quiero que usted entienda es cómo establecer si existen evidencias para rechazar o no rechazar la hipótesis. El trabajo sucio de los cálculos lo va a hacer el computador por nosotros. El trabajo sucio de calcular este m y de calcular el valor p y de que coger la chi cuadrado y que coger la probabilidad y todo eso, eso lo hace el computador por nosotros. Nosotros vamos a interpretar el resultado. Bueno, entonces mire, si fuera, y último comentario, si yo estuviera dando esta clase en la carrera de estadística del pregrado, o en la maestría en estadística, e incluso en el doctorado en estadística, eh, lo que hago es demostrar todas estas fórmulas. Lo que hago es que con los estudiantes es por qué es que está m y que por qué la chi cuadrado, que por qué aquí un menos, que por qué aquí un log, que ahí sí como que toda esa demostración técnica vale la pena. En este punto, ustedes como investigadores de una línea de conocimiento principal, pues estamos utilizando la estadística como ciencia auxiliar, no como fin en sí mismo. Entonces, no se mate la cabeza por las fórmulas, simplemente entienda lo que estamos haciendo. Entonces, en R, muy seguramente en Excel se puede hacer, bueno, en Excel nunca lo he visto, la verdad. Es muy fácil de hacer. Yo, yo en línea busqué en Google como, puse así, básicamente paquetes o librerías para hacer la prueba de homocelasticidad, lo puse en inglés. Entonces me apareció esta librería BioTools, o BioTools, debería decirle yo, BioTools. Fue una de las más populares, muy seguramente se hizo en un contexto de un grupo de investigación de ciencias biológicas, pero no importa. Básicamente, esta librería que usted tiene que instalarla, si no la ha instalado, no le va a funcionar nada. Recuerde que ese proceso de instalación solamente se hace una vez y esta en particular es un poquito pesada, así que se va a demorar un poquito. Pero una vez usted la instale, ya. Entonces, usted corre la librería. Al correr la librería dice, bueno, estoy cargando este paquete, fue construido bajo esta versión de R, en fin. Pero todo lo bonito de trabajar con el software libre es que le ahorra a los analistas como ponerse a programar todo esto. Como que ya alguien lo hizo por nosotros, alguien que se ganó un grant y decidió hacerlo y lo puso a disposición del público. Y así se llama la rutina, BoxM. Entonces, en mi primer mensaje es, no piense que yo me sabía de memoria, no, básicamente busqué en el help, busqué prueba de Box para llevar a cabo la prueba de homocelasticidad de dos poblaciones multivariadas, punto. Y leí la ayuda, y leyendo la ayuda me di cuenta que en el argumento data tengo que poner la matriz de datos de neuro, y obviamente le quito la primera columna, porque recuerde que la primera columna si es control o tratamiento. Entonces únicamente me van a quedar estas 6 columnas, y tengo que darle la variable de grouping, o sea, de cuál es el control y cuál es el tratamiento, que básicamente es la variable green, ¿no? Entonces, como argumentos, yo le doy al software cuál es la matriz de datos que tiene las variables, o sea, la X, pues, y en el argumento de grouping lo que hago es decirle cuál es el control y cuál es el tratamiento. Porque recuerde que green lo que tiene es 1 si es el tratamiento y 0 si es el control.
Y automáticamente, lo vamos a ver, de hecho lo voy a ejecutar de una vez, vamos a ver qué decisión debemos tomar. Entonces, bueno, aquí me dice, bueno, estamos haciendo la prueba de Box para hacer una prueba de homogeneidad, de mosaicidad sobre las matrices de covarianza. ¿Por qué matrices? Porque tengo 6 variables que estoy estudiando simultáneamente. Bueno. ¿Cuáles son el conjunto de datos? Es el conjunto de datos que nosotros llamamos neuro, al cual le quitamos la primera columna porque únicamente me interesan las 6 variables físicas donde se hicieron la medición. Ok. Resulta que, y voy a terminar mi discusión con esto, yo lo primero que me dirá, más allá del chi cuadrado, más allá que estos grados de libertad, más allá que cualquier cosa, lo primero que yo miraría, y es lo mínimo que usted debe saber, es el valor P. El valor P me da de 1.12 e a la menos 0.9. Lo voy a escribir aquí. El valor P me dio de 1.12 e a la menos 0.9. Entonces, aquí simplemente voy a hacer dos anotaciones. La primera es, uy, ¿cómo así e a la menos 0.9? Bueno, si usted no se acuerda de esto, bueno, a mí en el colegio me decían, fácil, escriba 9 ceros, entonces 0, 0, 0, ahí van 3, ahí van 4, perdón, 5, 6, 7, 8, 9, y ahí sí, 1, 1, 2. Entonces, esta es la notación científica utilizando exponenciales, pero bueno, digamos que eso es lo de menos. Mi punto es, el valor P es el que yo utilizo como insumo para ver si tengo suficiente evidencia en la muestra para rechazar la hipótesis nula o no. Entonces, igual que la vez pasada, vamos a trabajar con una confiabilidad del 95%. Vamos a trabajar con una confianza de 95%, lo que quiere decir que 1 menos alfa es 0.95, ¿no? O sea que vamos a trabajar, esto quiere decir que vamos a tener un nivel de error, si se quiere, de 5%, eso se llama significancia. La significancia sería alfa, o sea que alfa es del 5%. Entonces, con lo que ya, con el repaso que ya hicimos, con lo que ya sabemos del valor P, la pregunta es, ¿tengo suficiente evidencia empírica en estos datos para poder rechazar la hipótesis nula o no? ¿Tengo suficiente evidencia en las manos con mi base de datos, con mi proceso de experimentación para argumentar que existen diferencias en términos de variabilidad a nivel conjunto entre los dos grupos? Y la respuesta es, como este valor P me dio menor que 5%, porque recuerde que 5% es 0.05, entonces la conclusión es, sí existe suficiente evidencia en la muestra para rechazar la hipótesis nula. Sí existe suficiente evidencia en la muestra para decir que, para establecer que a nivel poblacional, la variabilidad conjunta de todas estas variables que estamos considerando difiere en el control y el tratamiento. En términos de variabilidad, en términos de volatilidad, en términos de dispersión, existe suficiente evidencia empírica en las muestras para detectar diferencias significativas en las variabilidades entre control y tratamiento. Muy bien. O sea que vamos a trabajar con un caso homogéneo o heterogéneo. Vamos a trabajar heterogéneo, correcto. Entonces, ahora sí, ya sé para dónde voy. Para dónde voy es que voy a hacer esta prueba. Eso lo hacemos la próxima clase. Lo que voy a hacer es, ahora sí, voy a hacer esta prueba. Voy a comparar en promedio los dos grupos bajo un contexto de heterogeneidad. ¿Por qué es importante identificar eso? Pues porque las fórmulas cambian en un caso o en el otro. En un caso heterogéneo, la forma computacional de hacer esta hipótesis difiere de un caso homogéneo. Si fuera lo mismo, pues no haríamos eso. Y último comentario, y con esto cierro la clase. Me disculpo que hoy me extendí otros 5 minuticos adicionales. Esto es una cosa técnica también y es, listo, ya tomamos la decisión con el valor P.
Listo. Otra forma de tomar la decisión es con el estadístico de prueba. Juan Camilo, si ya tomé la decisión con el valor P, ¿necesito ver esto del estadístico de prueba? No, la verdad es que no. Esto es redundante, esto es otra manera de tomar la misma decisión. Pero se la quiero mencionar para que usted se lleve una idea clara y precisa de lo que hace el computador. Y es, lo que hace el computador es lo siguiente. Mire, teóricamente, y no vamos a ir en esos detalles, pues porque no, esto no es una clase de doctorado de estadística. Teóricamente, el estadístico de prueba con el que se toma la decisión, en este caso, tiene una distribución chi cuadrado. Y hay toda una demostración matemática y hay toda una demostración, digamos, empírica de por qué es así. O sea que este estadístico de prueba que me permite a mí tomar la decisión, en términos teóricos, tiene la siguiente forma. En términos de hecho probabilísticos, tiene la siguiente forma. ¡Pum! Así, chi cuadrado. Listo. Y es más, el software mismo me lo dice, ¿no? Aquí está. Aquí me dice chi cuadrado, chi-square. Aquí me lo dice. Y tiene un DF de 21. O sea, los grados de libertad son 21. Eso se escribe aquí con un subíndice acá. ¿Por qué es importante ese 21? La verdad es que esos grados de libertad, lo que me dicen a mí es que qué tan apuntada o qué tan aplanada debe ser la curva. Punto. No se dé mala vida con eso. Los grados de libertad me dicen a mí qué tan aplanada o qué tan apuntada deben ser la curva. Se acabó. Listo. Ese estadístico de prueba me dio, el software hizo el cálculo, o sea, esta M, luego de todos estos logaritmos, de todas estas complicaciones matemáticas, ese estadístico de prueba me dio 85, 85.08. Listo. El estadístico de prueba M me dio de 85.08. Bueno, por acá, 85.08. O sea, me cayó como por aquí, digamos por acá. Este es el 0, obviamente este es 0. Y aquí me quedó el 85.08. Listo. ¿Cómo hizo el computador para calcular el valor P? ¿Cómo hizo el computador para tomar la decisión? Y hace lo siguiente. El computador lo que hace básicamente es calcular una probabilidad. Recuerde que lo que hace el valor P es decirle a usted, bajo la hipótesis nula, bajo el supuesto de inocencia del acusado, calculamos la probabilidad de observar lo que observamos o algo más extremo en dirección de la hipótesis alterna. O sea, bajo la hipótesis de que el acusado es inocente, voy a calcular la probabilidad de observar los datos que observé, la evidencia que observé o algo más extremo en dirección de si es culpable o no. Entonces, eso básicamente se hace calculando esta área. Esta área que me da muy chiquitica, en este caso, pues es lo que me da el valor P. Otra manera de verlo es calculando el percentil 95. ¿Por qué el percentil 95? Porque estamos trabajando con una confiabilidad del 95%. Entonces, si yo calculo el percentil 95, aquí lo tengo hecho, mírelo acá. Aquí tengo el percentil 95. Recuerde que en R los percentiles se calculan con Q, ¿no? De quantile. El percentil 95 de la distribución chi cuadrado con 21 grados de libertad. Este lower tail quiere decir que estamos trabajando con el 95% inferior. Entonces me da, vamos a verlo, me da de 32. Ok, o sea, ese 32 me cayó como por aquí, mire. Bueno, o sea, por acá, digamos, muy extremo, por aquí, 32. Mi dibujo no está a escala, 32. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de 32 está el 95% de los valores más probables de la distribución, digamos. Entonces, ¿se debe rechazar la hipótesis nula? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué se debe rechazar la hipótesis nula? Porque mire que la región de rechazo va desde 32 en adelante. La región de rechazo
la región de rechazo le queda desde el 32 hacia adelante. ¿Por qué? Porque estamos buscando evidencia en dirección de la hipótesis alterna. Y básicamente, pues si antes tengo el 95% de los valores más confiables antes, pues después del 95%, o sea, en esta cola, voy a tener el 5% de los valores restantes. Por eso es que yo digo, si el valor P es menor que el 5%, rechace la hipótesis nula. Si no, no la rechace. Juan Camilo, me toca ponerme a hacer todas estas complicaciones, que el H cuadrado, que el estadístico de prueba. No. Usted simplemente mira el valor P y punto. Solamente que pues en este nivel quiero darle como esa razón de ser de que por qué hacemos lo del valor P. Entonces, y antes de darle la palabra a César, cierro la discusión con esto. Usted puede tomar la decisión de dos maneras, con el valor P o con el estadístico de prueba. Con el estadístico de prueba, usted tiene que encontrar el percentil de la confiabilidad con la que usted está trabajando. Si el estadístico de prueba le cae dentro de la región de rechazo, esta de aquí es la región de rechazo, entonces usted tiene suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Alternativamente, el computador hace algo más por nosotros y es calcular el valor P. Como el valor P le da más chiquito, mire que el valor P le quedó más chiquito que lo morado, entonces nuevamente usted toma la misma conclusión. O sea, son dos formas de hacer exactamente lo mismo, la que a usted le guste más. César, por favor. Sí, profesor, una pregunta pequeña. ¿Dónde busco o dónde sé que esta prueba específica, la hipótesis nula, es que los dos grupos sean homogéneos y la alterna que sean heterogéneos? ¿Dónde se ve eso? ¿Hay alguna guía de esa prueba? Claro, Porque podría ser al revés, ¿no? Pero claro, no, claro. ¿dónde puedo verificar? Digamos que aquí la respuesta va en dos sentidos. La primera es muy importante saber cuál es la hipótesis nula y, eh, y saber cuál es la alterna. Sin saber qué es qué, no voy a poder concluir bien. Número uno eso. Número dos, usualmente, y esto pasa el 99% de las ocasiones, si no es que en el 100%, en la hipótesis nula se trabaja bajo el supuesto de que no hay diferencias, de que no hay eh, ninguna razón para creer eh, yo que yo esté trabajando en grupos diferentes. Em, y la razón por la cual se hace así es porque matemáticamente las fórmulas que quedan son más fáciles. Ahora, y la otra razón también es un poco más conceptual, y es que lo que decíamos la vez pasada, si yo estoy comparando dos grupos en términos técnicos, yo debo arrancar asumiendo que el acusado es inocente. O sea, uno no debe arrancar asumiendo que el acusado es culpable. Uno no debe arrancar asumiendo que hay diferencias entre control y tratamiento. ¿Por qué? Porque precisamente eso es lo que quiero ver si sí o si no. Entonces, desde un punto de vista técnico, las fórmulas son mucho más fáciles cuando se asume la hipótesis nula con igualdad. Y desde un punto de vista cualitativo, digamos, de lógica, usualmente, si no es que siempre, se pone la hipótesis nula con igualdad porque eso es lo que yo quiero ver si sí o si no. Es decir, no tiene sentido arrancar asumiendo que sí hay diferencias entre control y tratamiento para ver si es que no. No, yo arranco asumiendo que no hay nada para ver si existe suficiente evidencia o no para lograr una intervención, o sea, para ver si hay diferencias o no. Y el tercer punto es, todos los libros, todas las fuentes, inclusive el software, arrancan con esto, arrancan con, mire, el sistema de hipótesis es tal cosa. Si uno pone en internet, en Google, prueba de Box de homoelasticidad, lo primero que uno le va a salir es el sistema de hipótesis. Pues para lo que dice César, para saber qué es lo nulo y qué es lo alternativo, ¿no? Pero lo nulo usualmente es que no hay diferencias y lo alternativo es que sí hay. No tiene gracia arrancar con que sí hay como, no tiene gracia con arrancar de que el acusado es culpable, pues. Bueno, eso sería
todo por hoy. ¿Qué hicimos hoy? Hoy cerramos la parte exploratoria y arrancamos con la comparación de grupos y únicamente alcanzamos a hacer la comparación en términos de homogeneidad. Mañana vamos a trabajar con el promedio. O sea, ya ahora sí tengo todos los insumos para poder hacer esto, porque ya sé que estoy en un caso heterocedástico. Entonces, la próxima clase arrancamos con esto. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.